Es maravillosa esta oportunidad de dirigirme a todos ustedes, tanto a los de la familia de Nuevas Fronteras como a los que se nos unen en el último día de esta gran conferencia Global 2020. Me han sugerido que hable de lecciones para nuestro futuro como movimiento y que a la vez siento que son proféticas para la iglesia en general. En mi devocional he estado leyendo el Evangelio de Mateo, aprovechando el excelente comentario de F.D. Brunner y algunos otros. En los últimos años he predicado frecuentemente a partir de los relatos del Evangelio de Mateo 13 que nos ayudan a entender el crecimiento del reino de Dios. Así que he titulado este mensaje Lecciones de Jesús sobre el crecimiento del reino. Hoy solo leeremos 3 versículos de este capítulo, pero cuando pasemos a la aplicación profética, me basaré en todo el capítulo. Entonces, Mateo 13, 31 al 33. Les contó otra parábola. El reino de los cielos es como un grano de mostaza que un hombre sembró en su campo. Aunque es la más pequeña de todas las semillas, cuando crece es la más grande de las hortalizas y se convierte en árbol, de modo que vienen las aves y anidan en sus ramas. Les contó otra parábola más. El reino de los cielos es como la levadura que una mujer tomó y mezcló en una gran cantidad de harina hasta que fermentó toda la masa. El punto principal de estas parábolas es el contraste entre la pequeñez y aparente insignificancia del grano de mostaza, la levadura y la grandiosidad del resultado final. Mateo se dirigió a la iglesia primitiva, que era un pequeño e insignificante grupo de personas en la vasta extensión del Imperio Romano, para darles denuedo para relatar y vivir este mensaje que transformaría al mundo. De algo pequeño viene el crecimiento, así es como funciona el reino. Como dijo Matthew Henry, un grano de mostaza es pequeño, sin embargo es una semilla y dentro de ella tiene una disposición para crecer. Esto es consistente con el mensaje de Mateo a través de su evangelio. Así que al principio era un diminuto bebé adorado por menospreciados pastores y magos gentiles. A menudo utilizo citas del comentario de la Biblia africana y es porque me encanta predicar en África. Me da mucho gusto darles la bienvenida a todos los de África que están escuchando este mensaje. También es porque a mi iglesia asisten muchos africanos. Este comentario que me gusta usar da una perspectiva diferente y lo describe así. Del mismo modo, debemos reconocer que así como los grandes ríos surgen de una fuente muy pequeña, así los grandes movimientos de la historia a menudo nacen en un momento con una palabra, un pensamiento o una acción insignificante. Una joven da a luz a su primogénito en un remanso de un poderoso imperio y lo llama Jesús, quien es ahora adorado por todo el mundo. La pequeña semilla ha crecido. Más adelante en el Evangelio de Mateo hubo sanidad entre las multitudes y Jesús repentinamente se aleja, se va a la montaña, a donde no toda la multitud podía ir. Va allá para entrenar a sus discípulos, a su iglesia embrionaria, a este grupo aparentemente inadecuado que sería la luz del mundo y la sal de la tierra. Debemos conseguir el balance correcto como Jesús lo hizo supremamente entre el servir a las multitudes, a los grandes números y el hacer discípulos para que se multipliquen en el futuro. A menudo no conseguimos el balance correcto. Las instrucciones para los discípulos inician con la gracia de la bendición de Dios, no con el éxito, ni con el poder, sino con el pobre y doblegado de espíritu. Aquellos que lloran, que tienen hambre y sed de justicia, los perseguidos. Sí, los despreciados y perseguidos son la verdadera luz del mundo. Estas parábolas comunican el mismo mensaje.
El grano de mostaza significa que aunque nuestra contribución siempre es pequeña, alcanza a las naciones. Las aves del cielo, como bien sabemos, en ese tiempo representaban a los gentiles. Mateo, que a lo largo de su evangelio siempre interpreta el Antiguo Testamento a la luz de la venida de Jesús, entendería las referencias al poderoso árbol profetizado en Ezequiel, consciente de que la nación estaría bajo su sombra. Sin embargo, hay una ironía, inclusive una parodia, porque aunque esta escritura se cumple a través de Cristo, no es un cedro del que Jesús habla como en Ezequiel, sino un arbusto de mostaza que crece de 4 a 5 metros de altura, pero es lo que bendice a las naciones del mundo. Un grano de mostaza que produce un árbol de mostaza, como un día la iglesia de Dios será universal en su alcance y en su membresía étnica. Dick Franz lo puso así: para nosotros hoy día que podemos esperar que Dios actúe dramáticamente y sin demora, Jesús señala que el crecimiento total está asegurado desde el momento en que el grano de mostaza es sembrado. Recuerden que en todo su trabajo por el reino de Dios, una vez que la semilla es sembrada, el crecimiento está garantizado. Continúa diciendo: a pesar de su apariencia poco prometedora, el estilo de Dios no es el de la ostentación, sino el del éxito final. Lo pequeño es grande donde Dios está trabajando. Lo pequeño es con lo que muchos de nosotros estamos teniendo que vivir con esta época de pandemia. Solo podemos hacer pequeñas cosas. No podemos hacer las grandes cosas que solíamos hacer. Luego está la levadura, que no es un hongo como algunas traducciones lo dicen, sino un pedazo pequeño de masa de la semana pasada, escondido en la harina y hace una cantidad impresionante de pan. La cantidad de pan hecha aquí no aparece en todas las traducciones, pero puede alimentar a más de 100 personas. La fermentación hace una cantidad increíble de pan. Lo experimentamos en casa. Hace unos 12 años, mi esposa Sheila utilizó manzanas que estaban en el suelo pudriéndose. Las mezcló con un poco de harina para fermentarlas. 12 años después, seguimos comiendo pan producido del pan que ella hornea del mismo fermento. Nos ha alimentado por años. En el Antiguo Testamento, recuerden que Mateo pensaba en el Antiguo Testamento, esta exacta cantidad de pan se produjo en momentos muy significativos. Es la misma cantidad que Sara cocinó cuando se les anunció la fecha de nacimiento de Isaac. Grandes cantidades de pan para acompañar al becerro que fue preparado. Tremenda fiesta para celebrar que Dios estaba empezando a cumplir su promesa de bendecir a las naciones a través de la semilla de Abraham. Comienza a suceder. Isaac va a nacer. La mujer que escondió la levadura no hizo nada más. El verbo está en pasivo. Fue fermentado, enfatizando que el trabajo de Dios es el que da el crecimiento. Ella solo puso la levadura. Y es la misma cantidad que cuando el ángel del Señor se le apareció a Gedeón. Ese relato ilustra cómo ser pequeño fue necesario para vencer a los inmensos enemigos para la gloria de Dios. Es exactamente la misma cantidad de pan cuando pensamos que Gedeón estaba solo, pero en realidad la cantidad de pan que hizo fue la misma, suficiente para alimentar a 100 personas. Es un relato muy significativo para nuestra historia como Nuevas Fronteras. Fue profético en nuestra formación cuando nos reunimos juntos, un número pequeño creyendo en Dios para un efecto masivo. Incluso cuando la iglesia ha fallado en cumplir con su alto llamamiento, la levadura continuará influyendo para el reino de Dios. Cito nuevamente el comentario de la Biblia africana, esta vez un poco más filoso. Aunque los misioneros cristianos, dice comentando sobre la levadura en el periodo colonial, a menudo se parecían más a poderosos, hambrientos, racistas, explotadores imperiales, aún eran los misioneros que proporcionaban
educación, salud y comercio a la población local. Continuemos afectando todas esas esferas de la vida mientras nos arrepentimos por unir el Evangelio con la expansión del imperio o el nacionalismo, lo que tristemente sigue sucediendo hoy en día en todo el mundo. Lo mismo que el trato de otras naciones con falta de respeto o superioridad. De hecho, nosotros como familia de iglesias honramos el hecho de que el centro del cristianismo en términos globales se ha movido del oeste al sur y al este. Es lo que ha pasado y nosotros lo honramos, lo respetamos. Entonces, ¿cuáles son algunas lecciones de aplicación profética para nuestro futuro? En primer lugar, Dios nos está llamando a una penetración de la brecha hacia muchas naciones o más bien muchos grupos étnicos. No se trata de naciones políticas, sino de diversos grupos étnicos y sociales y a la próxima generación. Tenemos que hacer un movimiento revolucionario. Tenemos pequeños comienzos, pero creamos que Dios nos usará para ver el Evangelio cruzar divisiones sociales y raciales. A veces, el cruzar divisiones raciales no significa que cruzamos divisiones sociales. Necesitamos una iglesia multicultural y también multisocial. Uniendo en Cristo a gente de diferentes contextos. El árbol de mostaza que representa el Evangelio y la Iglesia, uniendo además de alcanzar a todas las naciones, siempre dispuestos a cambiar el estilo, pero no los fundamentos de la Iglesia, no los fundamentos, sino el estilo de la Iglesia para adaptarnos a esa visión. A veces puede parecer mucho más exitoso alcanzar a un solo grupo de personas. No estoy criticando a los que así lo hacen. Pero a nosotros como movimiento Dios nos ha llamado a algo diferente. Debemos seguir siendo un grano de mostaza para esta visión de una nueva humanidad en Cristo, uniendo a diferentes personas. Entonces, animen a aquellos en sus iglesias que tienen a diferentes grupos étnicos alrededor del mundo en sus corazones. No los desprecien por no poder ser líderes en su iglesia. He escuchado a gente decir que alguien no es llamado a otra nación sin ser líder en la iglesia actualmente, pero puede tener el llamado y el don transcultural para hacer un gran impacto en otro lugar. Anticípense y oren para que algunos de sus miembros sean como los pioneros de la misión de antaño, que estaban dispuestos a entregarse a una nación a menudo sin éxito por muchos años, donde ahora en esas naciones la iglesia es enorme. Adaptemos nuestras iglesias, no nuestro evangelio, ya que nuestra prioridad son la palabra y el espíritu. Adaptémonos para que nuestras iglesias alcancen diferentes grupos sociales, diferentes etnias, donde vivamos. Adaptemos nuestra adoración teniendo eso en cuenta. Seamos flexibles en cómo hacemos las cosas, creamos de forma similar, contextualizando para la próxima generación. Por favor, no envejezcan junto con su liderazgo, sino entrenen a hombres y mujeres que sean líderes en la próxima generación, que hagan las cosas de forma diferente y contextualizada para su tiempo. Crean esto, entrénenlos en valores y libérenlos para que crezcan y hagan las cosas diferentes. Equípenlos inclusive para incursionar en el ministerio en el mundo, no solo en la iglesia. Así es como la levadura esparce los valores del reino y la verdad. Sí, equipen a la iglesia para trabajar en el mundo, para trabajar en sus profesiones, para trabajar en sus llamados, para que, como la levadura, los valores del reino se esparzan en todas partes. Dios nos está llamando a incursionar, a penetrar la brecha. Segunda lección. Segunda aplicación profética. La importancia de un liderazgo servicial centrado en la cruz como parte de nuestro ADN espiritual. Esto es consistente con el mensaje de Jesús en Mateo y todos los evangelios. En la última sección de Mateo 13,
Aún es parte de este capítulo. La gente de Nazaret rechazó a Jesús porque provenía de una familia demasiado ordinaria. Como dice Brunner, el humillarse, inclinarse es la gloria de Dios. Ninguno de nosotros ha sido rebajado. Podemos pensar bien alto de nosotros, pero el inclinarse es la gloria de Dios. Inclinarse es como Dios descendió. Jesús rebajado en su encarnación al nacer en una familia insignificante. Se humilló para servir y no para ser servido. Los líderes importantes son los que sirven, no los que exigen ser servidos por la gente. Se agachó para lavar los pies de sus discípulos. Se rebajó al vergonzoso sufrimiento de la muerte en una cruz. El castigo para un esclavo o marginado, alguien que no importaba en la sociedad. Incluso en su cuerpo de resurrección se rebajó a preparar el desayuno para sus discípulos. De nuevo el grano de mostaza y la levadura hablan de esto, son minúsculos, no parecen contar mucho. Dios nos ha hablado sobre el impacto global al plantar iglesias y servir a los pobres alrededor del mundo. Ser voz global, buscando ser influencia con los valores que Dios nos ha dado a la vez que aprendemos de muchos otros. Lo haremos al rebajarnos a servir. Ese es el significado de Jesús, de su vida, de su ministerio, de su cruz y la enseñanza del crecimiento del reino en este capítulo. Tim Keller lo dijo así: la historia bíblica de la salvación asalta nuestra adoración del éxito en todo momento. Es un continuo morir a los éxitos. Es vida el derramar nuestras vidas. Confiemos en que seremos usados por Dios, pero resistamos la tentación de ir más allá de este posicionamiento, de ir hacia la cultura de celebridad que robó de padres a la iglesia hoy y que está llevando a la iglesia al descrédito. Dios se está moviendo proféticamente para derribar la cultura de la celebridad, que es adversa al avance del evangelio. Recuerden, Dios se está moviendo proféticamente para tratar en la iglesia con la cultura de la celebridad y la mentalidad consumista que son valores del mundo. Pablo se describió a sí mismo como un don nadie, sin embargo bien conocido. Seamos conocidos por nuestro estilo de servicio, por ser gente de palabra y espíritu, por ser gente de familia y misión. Ser un servidor significa estar dispuestos a ser vulnerables y siempre dispuestos a ayudar y tender la mano en el ministerio. Nunca pasen a ser jefes corporativos que delegan todo a través de una buena estructura organizacional mientras se quedan solos en la cúspide. No. Siempre hay que estar involucrados en la práctica, lavando los pies de la gente. En tercer lugar, tomado de este capítulo, mas no de esta parábola, no subestimen al enemigo. Debemos aprender a resistir las artimañas del enemigo. Durante algún tiempo en el movimiento carismático probablemente hubo demasiado énfasis en lo que el enemigo estaba haciendo. Ahora creo que los evangélicos y carismáticos lo están minimizando. En este capítulo Jesús fue muy franco sobre las obras del enemigo. En el versículo 19 dice que cuando alguien oye la palabra y no la entiende, viene el enemigo y arrebata lo que se sembró. Por esta razón, Pablo escribe en Tesalonicenses: por eso, cuando yo no pude soportarlo más, mandé a Timoteo a indagar acerca de su fe, no fuera que el tentador los hubiera inducido a hacer lo malo y que nuestro trabajo hubiera sido en vano. Esta es la lucha del liderazgo cristiano. ¿Será vana nuestra labor? Porque viene el enemigo y arrebata las cosas. Era una realidad en el Nuevo Testamento. Después, en la parábola del trigo y la cizaña, Jesús dijo que un enemigo había plantado la cizaña.
Los discípulos tuvieron que aprender que el enemigo trabajaba de igual forma en el campo, esto es el mundo. Por lo tanto, no deberían sorprenderse de que la influencia del enemigo creciera junto con el crecimiento de los hijos o hijas del reino, que es lo que las semillas representan allí. Por lo tanto, deben decidir no ser ignorantes de las artimañas del enemigo, sino orar seriamente para vencerlo. En sus reuniones de equipo disciernan tanto lo que el diablo está tratando de obstaculizar como lo que Dios nos está llamando a hacer. No permitan que en su caminar cada contratiempo los desanime. Son parte de la lección de la parábola de las semillas y la cizaña. No permitan que los contratiempos como, aquí hay actividad enemiga, no dejen que los desanime a seguir adelante. No permitan que el enemigo les divida a través de malentendidos de comunicación o conflictos de personalidad, como a menudo sucede. Pablo entendió cuando Satanás lo estaba obstaculizando y adaptó su estrategia. En ese caso fue enviado Timoteo en su lugar. En cuarto lugar, la cuarta lección profética para nosotros: la importancia de hacer discípulos. Es lo que Jesús estaba haciendo en este capítulo. Le contaba historias a la multitud y se las explicaba a sus discípulos. Así ellos entendieron más plenamente el reino. Mateo enfatiza la formación de los discípulos. A través del Sermón del Monte los instruyó en ética. Al enviarlos de 2 en 2 para probar su fe, los entrenó en la misión. Jesús termina su enseñanza en esta sección con un claro llamado a formar discípulos y que éstos lo pasen a otros. Así concluye. ¿Han entendido todo esto?, les preguntó Jesús. Sí, respondieron ellos. Puede ser un poco exagerado decir que entendieron todo. Entonces concluyó Jesús: todo maestro de la ley que ha sido instruido no siempre viene ahí, pero la palabra quiere decir discipulado. Acerca del reino de los cielos, es como el dueño de una casa que de lo que tiene guardado saca tesoros nuevos y viejos. Jesús está diciendo: les he contado las historias, las han entendido. Relaten esas mismas historias a otros para que ellos también las entiendan. Mateo termina con la gran comisión. Termina su evangelio con eso. Dice: yo les he discipulado, les he enseñado a obedecer. Por tanto, vayan y hagan discípulos de todas las naciones, enseñándoles a obedecer todo lo que les he mandado a ustedes. Y con eso termina su relato. ¿Son ustedes discípulos que transmiten lo que han aprendido o solo lo absorben? Así Dios está trabajando en el mundo de hoy, particularmente dentro de la iglesia. En lugares del mundo en desarrollo o lugares donde la iglesia es perseguida, lo hace a través de movimientos que hacen discípulos. Se reúnen en grupos pequeños y transmiten enseñanza. Debemos aprender de ellos, así como la iglesia está creciendo en esos lugares. La mayor parte del crecimiento de la iglesia está siendo en lugares no reconocidos, donde no hay celebridades. Algunos buscan enseñarnos cómo aplicar esto en el occidente. Las mega iglesias occidentales pueden ser consumistas y no estar levantando discípulos. Voces como Francis Chan y Chris Galanos nos están enseñando esto. Si hay alguna lección de cambio en esta temporada de pandemia, es que la iglesia lleva su enfoque a la creación de discípulos y el reproducirse. Esto es aún más importante que la excelencia en nuestros servicios públicos. ¿Han escuchado? La reproductibilidad y el discipulado son más importantes que el hacer todo excelentemente. No estoy en contra de la excelencia en nuestros servicios. Por favor, no me malinterpreten. Queremos que las cosas se hagan bien y en contexto. Eso puede ser muy importante para atraer a la gente bajo un sólido evangelio. Pero aún más importante es que esto sea reproducible y que haga discípulos. Finalmente, la quinta
lección. Les puede parecer un poco extraño encajarlo con lo anterior. La importancia del don de sabiduría. Todas esas parábolas son joyas de sabiduría. La palabra parábola en griego es usada en los evangelios, no solo para estas historias, sino también para la que llamaríamos proverbios en inglés. Entonces, no son solo historias. Debemos permitir que los libros de sabiduría de la Escritura y las parábolas, parte de los evangelios que a veces dejamos a un lado, nos impacten. Creo que nuestro Dios nos dio el deseo de poseer múltiples dones espirituales. En eso no enfatizamos lo suficiente el don carismático de la sabiduría. Pablo lo pone en primer lugar en la lista de los 9 dones de 1 Corintios 12. Dentro del movimiento carismático tenemos que la mayoría de la enseñanza es sobre los otros dones, no este. Es tan importante hoy en día, no solo deben crecer y predicar sobre los dones de sanidad, milagros y lo profético, sino también sobre sabiduría. Algo que he experimentado recientemente, si puedo hablar personalmente por un momento. En varias conversaciones con líderes encontré en la forma cómo llega a ti la profecía. Dios inunda tu mente con ella, la declaras y crece a medida que vas hablando. Encontré que los dones de palabra y sabiduría trabajan también así. A menudo la gente se acerca a mí, no quiero sonar orgulloso, y me dice que fue absolutamente genial, que la sabiduría ha sido muy útil. Me sorprendo. ¿Qué fue lo que dije? Porque vino a mí en ese momento. De hecho, en 1 Corintios, Pablo utiliza una de las palabras favoritas de los corintios, sabiduría. La sabiduría del mundo. Lo voltea para que sea la sabiduría del mensaje de Cristo crucificado en lugar de una impresionante oratoria que era su forma de pensar acerca de la sabiduría. El libro de Santiago es el libro de sabiduría del Nuevo Testamento. Santiago son los proverbios del Nuevo Testamento. Como libro es más apreciado en el sur y el este que en el occidente, quizá por nuestra comprensible énfasis en los pobres, y ese enfoque puede llevar a un menor énfasis en Santiago. Pero en particular, Santiago habla de sabiduría como también de cómo demostrarla. Está lleno de perlas de sabiduría. Dice que la sabiduría que desciende del cielo es ante todo pura y además pacífica, bondadosa, dócil, llena de compasión y de buenos frutos, imparcial y sincera. Esta sabiduría es también lo opuesto a la cultura de la celebridad, al liderazgo dominante, a la ambición personal y conflictiva, que Santiago en el verso anterior llama diabólica. La sabiduría está muy preocupada por la justicia. El libro de Proverbios es todo sobre justicia. Los cristianos sabios están muy preocupados por justicia en este mundo y demuestran el ejercicio de la justicia dentro de la iglesia, ya sea cuando hay injusticia racial, social, de riqueza, demuestran algo diferente en la iglesia. El libro de Proverbios da una hermosa imagen de la sabiduría siendo femenina. Muy interesante que la sabiduría haya construido su casa. Interesantemente, el escritor de Proverbios habla de la sabiduría siendo femenina, pero también el mismo Jesús es la sabiduría de Dios. La sabiduría también se rebaja, es pacífica y gentil. ¿Cómo manejamos la confrontación? ¿Utilizo mi postura de autoridad para resolverlo o escucharé
o escucharé imparcialmente y estaré abierto a la razón. En medio de este mundo donde la Twitteresfera está llena de creyentes criticándose públicamente, seamos conocidos como pacificadores sabios. Creo que Dios quiere que a medida que avancemos valoremos más y más la escritura de sabiduría. La sabiduría, los principios de sabiduría, la paz lograda con sabiduría y el don de la palabra de sabiduría, donde el Espíritu de Dios fluye sobre nosotros. Entonces, ahí están las 5 lecciones de esta historia, 5 cosas proféticas que creo. En primer lugar, penetrar la brecha hacia muchas naciones, muchos grupos sociales y la próxima generación. En segundo lugar, la importancia de un liderazgo de servicio centrado en la cruz. Tercero, no subestimes al enemigo. Cuarto, la importancia de hacer discípulos y, finalmente, la importancia de la palabra de sabiduría. Creo que Dios está diciendo, a medida que avanzamos, que estas 5 cosas sean entre nosotros como el grano de mostaza que se siembra y bendice a las naciones del mundo, como la levadura penetra a través del pan hasta que los valores del reino se sientan en todo el mundo, creyendo que Dios lo hará. Quiero orar por ustedes. Padre, te pido ahora que lo que es de ti en términos de aplicación profética para cada persona que está escuchando. Hubo diferentes lecciones para diferentes personas. Descanse en nuestros corazones. Que seamos buenos discípulos que escuchan la palabra de Dios, la obedecen y enseñan inmediatamente a otros a obedecer. Señor, levanta discípulos en todo el mundo. Gracias que en tantas partes del mundo los movimientos para ser discípulos están trabajando y viendo a tantos venir a Cristo a pesar de la persecución, aunque no mucho se sabe al respecto. Dios, danos sabiduría, danos una actitud como la de Jesús y permite que el grano de mostaza crezca y sea un gran árbol que bendiga a una nación, las naciones del mundo, y que la levadura del Evangelio lleve la verdad del reino a todas partes. Padre, oramos para que nos bendigas en esta conferencia, en el nombre de Jesús. Amén. Que Dios los bendiga.